Hola amigos, vamos a ver cómo demostrar que un conjunto es un subespacio vectorial y cómo hallar una base y la dimensión de dicho subespacio ya. Bien, y aquí tenemos un ejemplo que vamos a resolver completamente, que dice, dado el conjunto W igual X y Z perteneciente a R3, o sea, estamos hablando de un subconjunto de las énuplas de tres componentes, R3, tal que, y la condición que nos dan es 2X más 3Y menos 5Z igual 0. Les aclaro que el conjunto puede estar acompañado de una o más condiciones. Si les interesa que haga otro video con un ejemplo que tenga dos condiciones, bueno, me lo dejan en la caja de los comentarios. La parte A del ejercicio dice demostrar que el conjunto W es un subespacio vectorial, se abrevia SEV. La parte B pide hallar una base de componentes enteras de dicho espacio vectorial, de dicho subespacio vectorial, y la dimensión de dicho subespacio. Y para la parte A, que nos piden demostrar que el conjunto es un subespacio vectorial, tenemos que probar estas tres condiciones. La primera, que el conjunto es distinto de vacío. La segunda, que si tengo dos vectores del conjunto, la suma de ambos también tiene que pertenecer al conjunto. Y la tercera, que si un vector pertenece al conjunto, si multiplicamos por un número real, por un escalar a ese vector, también tiene que pertenecer al dicho conjunto. Así que vamos a comenzar con probar estas tres condiciones. Pero al final de este video, no se lo pierdan hasta el final, voy a estar indicándoles una serie de pautas para que ustedes sepan, solamente mirando el conjunto, si va a dar subespacio vectorial o no va a dar subespacio vectorial. Si quieren sacarle una captura o copiar esta pantalla, hagan pausa acá. Bien, y para la primera condición, que es probar que el conjunto es distinto de vacío, basta con encontrar tres valores X y Z que verifiquen esta ecuación. Y como está igualado a 0, y casi siempre va a estar igualado a 0, lo conveniente es tomar X y Z iguales a 0, o sea, el vector nulo. Ya sabemos que el vector nulo pertenece al conjunto W porque 2 por 0 más 3 por 0 menos 5 por 0 va a dar obviamente 0. Entonces sabemos con esta condición de que W al menos tiene al vector nulo, por lo tanto es distinto de vacío. Vayamos a la segunda condición. Acá tenemos dos vectores U1 y U2 que, si pertenecen a W, tenemos que demostrar que su suma también pertenece a W. Y eso se hace de una manera muy sencilla. U1 pertenece a W, si y solo si verifica la condición expresada en el conjunto. O sea, que 2 por X1 más 3 por Y1 menos 5 por Z1 es igual a 0. Y hacemos lo mismo con el otro vector. Luego procedemos a sumar estas dos condiciones de la siguiente manera. De esta columna sacamos el 2 de factor común, quedando 2 por, entre paréntesis, X1 más X2. Hacemos lo mismo con la columna de las Y, sacando ahora el 3 de factor común. Y por último lo mismo con la columna de la Z, sacando el menos 5 de factor común. Y observamos que obtenemos la combinación lineal de las componentes de la suma de los vectores U1 y U2, ya que aquí tenemos cuál es la suma de U1 más U2, y los coeficientes de dicha combinación lineal son 2, 3 y menos 5, exactamente los coeficientes de la condición que tiene el conjunto. Por ende, podemos afirmar que U1 más U2 pertenece al conjunto. Entonces con esto verificamos ya la segunda condición. Muchos van a decir, eso lo pudiste hacer pelado porque este conjunto es un subespacio vectorial. Y sí, si no lo fuera, no se podrían agrupar de esa manera. En otro video voy a hacer un ejemplo mostrando qué pasaría en dicha circunstancia.
Bien, y ya estamos en la tercera y última condición, en donde tenemos un U sub 1 que pertenece a W, por lo tanto cumple con la condición que debe de cumplir para pertenecer a dicho conjunto. Y debemos demostrar que alfa por U sub 1 pertenece al conjunto W. Para eso lo que voy a hacer es multiplicar esta condición por un alfa arbitrario de la siguiente manera. Voy a hacer la distributiva y voy a reagrupar sacando el coeficiente de cada sumando para delante de cada monomio de la siguiente manera. Y observen, obtuvimos una combinación lineal de las componentes de alfa por U sub 1 y los coeficientes de la combinación lineal son 2, 3 y menos 5, que son los de la condición que tiene que cumplir. Por ende, podemos afirmar que alfa U sub 1 pertenece al conjunto W, por lo que al cumplirse las tres condiciones, este conjunto es un subespacio vectorial. Habría otra manera de plantear este tipo de ejercicio, pero cuando el conjunto va a dar subespacio vectorial, esta es la más conveniente, porque se escribe menos. La pregunta es cómo sabemos previamente a hacer el ejercicio que va a ser un subespacio vectorial. Bueno, esperen un poquito más. Vamos a hacer la parte B y después les cuento eso. Para poder hallar una base del subespacio vectorial, lo que vamos a hacer en este caso es, de la condición que nos dan, despejar una de las incógnitas X, Y o Z en función de las otras dos. Podría elegir cualquiera, voy a elegir la X en este caso. El 3Y lo voy a pasar restando y el 5Z lo voy a pasar sumando. Luego este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y esto que está acá lo vamos a suplantar en el vector W para obtener una expresión genérica del vector de los vectores que pertenecen al subespacio. Todo vector que pertenezca a este subespacio va a tener que tener esta forma. Bien, como pedía el vector de componentes enteras, para eliminar la fracción, para eliminar este sobre 2, voy a multiplicar por 2 a las tres componentes. Y la primera, al multiplicarla por 2, simplemente le sacamos el denominador 2. A la segunda la multiplicamos por 2 y queda 2y, a la tercera por 2 y queda 2z. Luego lo que hacemos es completar con ceros cada una de las componentes para que las tres tengan y z. Así que la segunda componente, 2i, y como no tiene z le pongo 0z. La tercera componente, como no tiene i, le pongo 0i más 2z. Luego separamos esto en la suma de dos vectores, menos 3i, 2i, 0i, más 5z, 0z, 2z, podemos hacerlo por definición de suma de vectores. Y ahora sacamos la i y la z de factor común, de esta manera. Entonces aquí tenemos una combinación lineal de dos vectores de componentes enteras. Ergo, esos dos vectores forman la base del subespacio vectorial. Y como son dos vectores, la dimensión es 2. ¿Qué tal? Como ven, sumamente fácil. Yo les había prometido que al final del video les iba a decir cómo saber si un conjunto califica a subespacio vectorial sin hacer operaciones. Y basta con que en la condición o la ecuación o las ecuaciones que representan a dicho conjunto deben ser una combinación lineal de las componentes igualada a 0. O sea, un número por x más un número por y más un número por z igual 0. Si estuviera igualada a otro número no va a dar subespacio vectorial. Y una combinación lineal quiere decir que las componentes no pueden estar ni multiplicadas entre sí, o sea, no puede aparecer x por y o y por z, ni pueden estar elevadas a ningún exponente, o sea, no puede aparecer x cuadrado, y al cubo, etc. Así de esa manera ustedes saben por anticipado que va a ser un subespacio vectorial y pueden demostrar que es un subespacio vectorial de la manera que hicimos acá. Y si ustedes quieren y me lo piden, voy a hacer un ejemplo que no dé subespacio vectorial. Y otro donde haya un subespacio vectorial, pero en vez de una condición, más de una condición. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.